En este vídeo voy a explicar el uso de las transiciones en Premiere. Normalmente, en la mayoría de las ocasiones, cuando estamos editando, pasamos de un plano al siguiente mediante un corte directo. Sin embargo, algunas veces podemos hacerlo mediante el uso de transiciones. Por ejemplo, pues para hacer más dinámico el montaje, para subrayar que se ha producido un paso de tiempo entre los dos planos, que sería pues el típico encadenado o fundido. Las transiciones en Premiere las tenemos en el panel de efectos. Si no lo tenemos a la vista en la interfaz del programa, siempre desde el menú ventana lo podemos sacar eligiéndolo desde aquí, efectos. Yo lo tengo aquí. Y en concreto vamos a ir a la carpeta que se llama transiciones de vídeo. La abrimos y nos encontramos aquí con un montón de categorías diferentes que se corresponden pues a diferentes tipos de transiciones. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar un encadenado, los tenemos en la categoría que se llama Dissolver. Abrimos Dissolver y entre ellos nos encontramos con la disolución cruzada. Para aplicarla, la arrastramos desde la miniatura de la transición y la vamos a soltar entre dos clips. Ahí suelto y vemos arrastrando el CTI cómo efectivamente se produce ese encadenado. Un encadenado hace que el primer plano va desapareciendo gradualmente mientras que el segundo plano entra también de forma gradual. La duración de esa transición se puede cambiar. Si queremos que esa transición sea más rápida o más lenta, vamos a modificar su duración. Para hacerlo tenemos varias formas. Una primera es hacer doble clic en la propia transición, donde pone el nombre de la transición, disolución cruzada, hago doble clic y me permite poner su nueva duración. Por defecto las tenemos de 1 segundo. Si yo pusiera ahí, por ejemplo, 2 segundos, 200, me doy a aceptar. Ahora la transición va a durar 2 segundos, con lo cual va a ser más lenta. Otra forma para modificar la transición es recortándola desde el extremo derecho o el extremo izquierdo. Ahí, cuando ponemos el cursor, la herramienta de selección cambia de forma y nos permite recortar o bien por este lado o bien por el otro. Así también estamos modificando la duración de la transición. Cuanto menos dure, más rápida va a ser. Y cuanto más dure, pues más lento se va a producir. Otra forma también es hacer clic derecho en el nombre de la transición. Desde aquí hago clic derecho, elegimos definir la duración de la transición y ponemos también ahí, igual que antes, su nueva duración. Por ejemplo, 100, 1 segundo. Existiría una cuarta forma, que es desde el panel controles de efectos. Para que este panel lo tengamos a la vista, suele estar asociado al panel de origen. Si no lo encontramos, también sabemos que en el menú ventana, aquí está, controles de efectos. Tenemos también que tener seleccionada la transición en el timeline. Para que esto se llene de opciones, hacemos clic en el nombre de la transición y ahora ya tenemos aquí diferentes opciones para configurar la transición. Una de las opciones es la duración. También desde aquí puedo introducir una nueva duración para la transición. También en este mismo panel me permite configurar la alineación. Por defecto está centrado en el corte, pero podemos elegir iniciar en corte o terminar en corte. Eso va a hacer que la posición de la transición esté a la izquierda o a la derecha del punto de corte. Centrada está justo en el punto de corte. Si elijo iniciar en corte, comienza justamente ahí. Y si elijo terminar en corte, finaliza justamente en el corte. La opción personalizar inicio estará seleccionada cuando yo manualmente cambie la posición de la transición, que lo podemos hacer también directamente desde el timeline. Haciendo clic en la transición y arrastrando, me permite también colocarla de forma personalizada. Ahora mismo ya no está en el centro,
sino que está donde yo he querido colocarla. Con lo cual aquí aparece la opción ahora de personalizar inicio. Bueno, voy a elegir otra vez entrar en corte para que esté justamente de forma simétrica en el punto de corte. Para eliminar una transición tenemos también varias formas. Una de ellas es hacer clic derecho en el nombre de la transición y elegimos borrar. Otra, también muy sencilla, es seleccionar la transición con un clic y pulsar el botón de suprimir del teclado. Bueno, las dos formas nos permiten eliminar la transición. Voy a hacer control Z para que vuelva a aparecer. Si en vez de eliminarla lo que queremos es sustituirla por otra, simplemente arrastramos la nueva sobre la actual. Por ejemplo, voy a buscar otra categoría de transiciones, por ejemplo en la carpeta de zoom, escojo zoom en cruz, arrastro y lo suelto encima. Ahora ya ha desaparecido esa disolución cruzada y tenemos el zoom en cruz. Ahí está. Lo mismo, para configurarlo hacemos un clic en la transición y ahora desde el panel de control de efectos tenemos todas las opciones de esta transición para personalizarla. Aquí nos dice una descripción textual de en qué consiste la transición. Estas opciones son las mismas de antes, duración, alineación. Mostrar orígenes reales siempre recomiendo que se active, porque así tenemos aquí una previsualización de qué es lo que va a suceder. Y en este caso me ofrece también dos controles para personalizar este iris. Este puntito de aquí va a ser de dónde viene la imagen y aquí va a ser a dónde va la imagen. Lo puedo personalizar para modificar ese tipo de transición de iris. Cuando yo reproduzca ahora, esa zona de ahí pues se corresponde con esta, es la que sirve para el iris y finaliza desde esta zona de aquí, porque lo he configurado aquí. Bueno, es todo bastante personalizable. Cada transición tiene sus propias características. Por ejemplo, vamos a coger otra para ver más opciones. En la carpeta de barrido voy a coger el barrido de banda. Bueno, aquí tenemos la descripción. El barrido haría esto, unas bandas que aparecen mediante las cuales una imagen desaparece y la segunda imagen entra. Bueno, pues estas bandas son configurables. Lo primero que se puede configurar es desde esta zona de aquí, es la dirección o el sentido de las bandas. Por defecto lo hace de izquierda a derecha, pero si yo elijo aquí esta opción, hago un clic, ahora lo va a hacer de arriba a abajo. En diagonal, si elijo esta opción de aquí, etcétera. Según vamos pulsando en cualquiera de esos triangulitos, configuramos el sentido de las bandas. Más opciones que tenemos, anchura de borde es otro parámetro típico de transiciones, lo tenemos en 0, con lo cual el borde de las bandas no tiene ningún tipo de color, pero si aumentamos el borde, esa anchura, por ejemplo voy a ponerle que sea de 10 píxeles, ya estamos viendo efectivamente cómo tiene un color negro ese borde. El color negro se elige desde aquí, color de borde, para personalizarlo con el color que queramos. Ahí está. Podemos elegir el color desde este selector de color de forma muy intuitiva o también con la herramienta del cuentagotas. Con esta herramienta podemos capturar cualquier color que tengamos en la interfaz, incluso en nuestra propia pantalla. Quiero coger este color, por ejemplo, azul, que tengo en el timeline, hago clic y automáticamente ahí tenemos aplicado ese color que hemos elegido con el cuentagotas. Otra opción es la de invertir. Hace que la transición se produzca justamente al revés, en el sentido contrario. Calidad del suavizado se refiere a cómo es la integración del borde de las bandas, en este caso, con la imagen que tenemos. Tenemos varios niveles, desactivado, baja, media o alto.
A veces las diferencias son mínimas, se suelen observar un poquito mejor si hacemos un zoom en este menú. Voy a elegir, por ejemplo, 200% para que se vea esto con más detalle, esas bandas. Ahora mismo está desactivado, con lo cual los bordes son bastante duros, pero si elegimos, por ejemplo, la opción de más suavizado, que es la alta, ahí vemos cómo se suavizan esos bordes para una mejor integración con la imagen. Y por último, en esta transición tenemos también una opción de personalizar. Bueno, aquí nos permite elegir el número de bandas que van a intervenir en la transición. Por defecto vienen 7, le puedo poner todas las que yo quiera. Totalmente personalizable. Tenemos una opción más, que son estos dos monitores de aquí, inicio y fin. Pudiéramos pensar quizá que este botón de inicio y fin me va a servir para previsualizar la transición, porque tenemos aquí dos sliders que si hacemos así, vemos cómo se produce la transición. Sin embargo, su uso no es este. Es más, esto suele llevar a error, porque si yo previsualizo llevando este slider hasta el final y ahora me vengo aquí al timeline, lo que tengo es que no hay transición. He hecho un error. Y eso es porque este botón vale para indicarle a Premiere dónde va a comenzar la transición. Lo habitual es que empiece en 0, es decir, sin que tenga transición, y que acabe en 100, con la transición totalmente completa. Pero puedo elegir que el primer fotograma de la transición, por ejemplo, sea este, es decir, que empiece ya desde esta posición y que acabe no aquí, sino, por ejemplo, aquí, sin que finalicen las barras de entrar o salir. Ahora, en el timeline, efectivamente vemos cómo la transición ya empieza desde ahí y acaba ahí, sin que las barras se hayan ido. Bueno, pues con esta opción de inicio y fin podemos configurar estas opciones. Lo habitual suele ser inicio 0 y fin 100. Las transiciones también se pueden aplicar no solamente entre dos clips, sino también en el comienzo de cualquier secuencia o en el final. Por ejemplo, vamos a elegir en la categoría disolver, pasar a negro, que va a hacer un fundido, y lo arrastro y lo suelto al final del último clip. Con lo cual, lo que hace ahí es un fundido, funde a negro. Ahí lo tenemos. Lo mismo podría haber hecho, por ejemplo, voy a coger pasar a blanco en el comienzo de la secuencia. Ahora, desde blanco, abrimos a la imagen. Bueno, voy a eliminarlas, las tres transiciones, las seleccionamos, suprimir en el teclado y se eliminan. Tenemos también un atajo de teclado para automáticamente aplicar la transición por defecto del programa, que si no hemos cambiado nada será la disolución cruzada, la que nos sirve para hacer el encadenado. El atajo de teclado es Control D. La D de defecto, con Control D se aplica la transición por defecto. Para aplicarla tengo varias opciones. Si tengo el CTI cerca de un punto de corte, al hacer Control D, ahí se inserta esa disolución cruzada. Lo comprobamos también por aquí, con Control D, ahí lo tengo. Sin embargo, si no estuviera cerca del punto de corte, al hacer Control D, no sucede nada, no pone nada. Tiene que estar cerca del punto de corte para que nos aplique esa transición por defecto. Otra opción también es tener un clip seleccionado. Si tengo un clip seleccionado y hago Control D, lo aplica en su parte final. Si el clip es un clip intermedio, al hacer el Control D tampoco hace nada. En este caso sí, porque el último clip lo aplica en la parte final, pero en este caso el Control D no me funciona. Y si lo hago en el primer clip de la secuencia, en el Control D lo aplica en el comienzo de la secuencia. Si tengo seleccionado varios clips,
y hago control D, lo aplica a todos los puntos de corte de los clics seleccionados. En el comienzo, en medio de un punto de corte, en medio del otro y al final del todo. Siempre dependiendo de qué tengamos seleccionado, hará unas cosas o hará otras. Y si no tengo seleccionado nada, el control D lo aplicará donde esté el CTI, cerca de donde esté el CTI. Otra opción para aplicar con atajo de teclado la transición es seleccionar directamente un punto de corte. Haciendo un clic en el punto de corte, le estoy diciendo a Premiere que quiero insertarlo justamente ahí. Cuando aparece ahí en rojo, hago control D y ahí lo tengo. Por ejemplo, por aquí también lo selecciono, aparece en rojo, control D, por aquí, control D y por aquí, control D. Bueno, muchas formas para aplicar transiciones. Hemos visto cómo ese control D lo que hace es aplicar la disolución cruzada, pero si hay una transición que vamos a usar mucho y no es esta, podemos también hacer que ese control D sirva para aplicar esa transición. Para hacer eso hacemos lo siguiente. Vamos a elegir la transición que queramos que sea la más usada. Por ejemplo, bueno, el zoom en cruz. Me gusta esta transición y quiero usarla en este montaje muchas veces. Bueno, pues la selecciono aquí, hago clic derecho y elijo definir seleccionada como transición por defecto. Aparece ahora la miniatura con un color azulado y ahora cuando yo haga ese control D ha aplicado esta transición. Ahora el zoom en cruz es la transición predeterminada. Cada vez que yo haga control D estoy aplicando el zoom en cruz. Incluso puedo elegir también al final del todo para acabar con un zoom en cruz. La que más se usa, y por eso es la que viene predeterminada, es la de la categoría disolver, la disolución cruzada. Bueno, tenemos un montón de transiciones. Yo siempre recomiendo pues que vayamos viendo las que hay, que comprobemos las propiedades que tiene, las diferentes opciones y posibilidades que nos da, por si en algún momento nos hiciera falta, porque sepamos que son opciones interesantes para pasar de un plano a otro mediante estos elementos. Igual que hemos visto que tenemos transiciones de vídeo, también tenemos de audio. Tenemos en el panel de efectos otra carpeta que son las transiciones de audio. Bueno, solo tenemos tres tipos, se diferencian solamente en algunos matices. El más habitual es la de potencia constante. Bueno, y la forma de ponerlas es la misma que las de vídeo. Arrastramos, soltamos y ahí lo tenemos. Esto va a hacer que mientras este audio va a ir gradualmente desapareciendo, el del vídeo siguiente va entrando de forma también gradual. Bueno, opciones de configurar no tenemos ninguna, solamente la opción de alineación y la duración de la transición. Esta es la transición por defecto, las otras dos son variantes de forma pues un poquito más bruscas o más suaves de ella, pero esta es la que más se usa. Lo mismo se puede usar también al principio, para que el audio de este primer vídeo vaya entrando de forma progresiva y también al final del todo para que el audio del último vídeo se vaya yendo también de forma progresiva. El atajo de teclado para insertar esta transición es control mayúsculas D. Con control mayúsculas D se añade la transición de audio por defecto. Control mayúsculas D. Y por último hay otro atajo de teclado que va a poner tanto la transición predeterminada de vídeo como la de audio y es mayúsculas D. Con mayúsculas D se añade tanto la parte de vídeo como la parte de audio.
mayúsculas D.